También se conoció un documento del Fondo Monetario Internacional, y exactamente ese documento es el informe técnico que acompañó la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Vieron los monitoreos que hace el Fondo Monetario Internacional permanentemente, porque cada 3 meses hace un informe, porque lo que conlleva, esto hay que recordarlo, lo que conlleva un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esto es más importante que la deuda misma, es el monitoreo permanente de la economía, del funcionamiento de la economía y de la política del Estado en cuestión por parte del Fondo Monetario Internacional, lo cual es una especie de tutela externa al manejo de la economía y de la política de un país X, en este caso Argentina. Bueno, el documento identifica 5 ejes de reforma. Uno de los ejes apunta directamente a ampliar la base del impuesto a las ganancias. Deben recordar los debates que hubo durante más de una década sobre las alícuotas del impuesto a las ganancias y a quienes abarcaba un montón de asalariados de ingresos medios en su momento. Va a decir rápidamente, además de profesionales liberales, docentes que ganaban más o menos, camioneros, por ejemplo, y otros, un montón, una base bastante amplia de gente laburante, más o menos de clase media. El organismo señala que con la reforma de 2023 se redujo drásticamente la cantidad de trabajadores y trabajadoras alcanzados, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo este tributo. O sea, de las personas que cobran en blanco, una persona de cada 100. El fondo recomienda reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de trabajadores y trabajadoras paguen el impuesto. Pero no se queda en esto. También el fondo propone la unificación de la alícuota del IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo que paga todo el mundo, sea pobre, rico o en el medio, cuando consume algo o paga un servicio, el 21%, que es una de las principales fuentes de ingresos del Estado argentino, más que el impuesto a las ganancias y más que el impuesto a la riqueza, que además Milei lo redujo. Y también, ¿qué propone? Modificar el monotributo. Porque bueno, si no trabajas en blanco, puedes trabajar en negro, pero hay una variante que es la amarilla, que es el monotributista, que puede ser tu propio emprendimiento, o muchas veces trabajas en relación de dependencia, pero contra factura. Esto yo estoy diciendo cosas que la gente que me está escuchando lo sabe. Si vive en Argentina, por lo menos, y trabaja en Argentina, lo sabe. Sí. Y el organismo advierte que la carga fiscal de este esquema es considerablemente menor que el régimen general, lo cual genera fragmentación y limita el crecimiento de las empresas. Propone alinear el monotributo con el sistema general. O sea, propone aumentar el monotributo. Propone que haya más gente más gente trabajadora que pague el impuesto a las ganancias, y propone aumentar el IVA. Que el IVA, por ejemplo, alimentos y libros tienen alícuotas reducidas o a veces exentas, pero bueno, de ese 21%. O sea, propone que clase baja, clase media baja y clase media paguen más impuestos. Pero simultáneamente el Fondo Monetario, en este informe, en esta propuesta de reformas, propone la reducción progresiva de los impuestos a la exportación sobre soja y sus derivados, con un cálculo de recaudación, de mayor recaudación, que esto va a dar más recaudación, dice el fondo, 5.000 millones de dólares anuales. Respecto al impuesto sobre sociedades, el informe señala que la alícuota máxima del 35 se ubica muy por encima del promedio mundial del 25 y propone considerar una tasa fija del 30, o sea, bajarla.
Uh-huh. Y bueno, o sea, la lógica de esto es la redistribución inversa. El déficit fiscal que provocaría la reducción de impuestos al cheque, a las retenciones y a las sociedades, más el que ya generó la baja de la alícuota del impuesto a la riqueza y la estructura ya de por sí regresiva del sistema argentino, porque ya de por sí se basa mucho en el impuesto al consumo, más que a la riqueza en general, la estructura del sistema. Y lo que propone el FMI es bajar impuestos a los sectores concentrados de la economía y aumentar la carga sobre asalariados y gente que trabaja en general. Uh-huh. Que en realidad es lo que está haciendo el gobierno ya desde antes. Sí. Lo que pasa es que ahora también el FMI propone una hoja de ruta y el gobierno tiene en carpeta una reforma tributaria. Vamos a ver qué hace, cómo avanza. Pero esto lo queríamos destacar precisamente poniéndolo en tema, porque en tema de, bueno, ponerlo como noticia, si Sí. nos pasa como una noticia de economía más, ¿no? Si el Fondo Monetario, bueno, aprobó una revisión, hizo un documento, y en ese documento, en el capítulo 5, habla de una reforma tributaria. Bueno, esta reforma tributaria es exactamente eso. Digamos, si tenés la fortuna de tener trabajo en blanco, o si sos monotributista, depende de lo que ganas, te puede tocar el impuesto a las ganancias. Ya como consumidor, te van a cargar más el IVA, y además, si trabajas bajo el régimen de monotributo, lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional es que pagues más de... Vieron que el monotributo tiene una parte que es impositiva, la otra es aparte jubilatorio y obra social. Bueno, la parte impositiva es que pagues más impuestos.